días, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida, feliz por tus energías, por tu presencia, por tu constancia. Hoy toca lectura energética, Venezuela. Energías muy movidas en este momento, bastante fuertes. Vamos a recordar que ya este 4 de julio, estamos en la víspera, el cumpleaños de Venezuela. Vienen cambios, mi gente, cierre de ciclos, cambios, transformaciones. Ahora sí, mi gente, vienen momentos fuertes y lumínicos, tiempo de agarrarse fuerte del manubrio del volante, porque vienen curvas muy potentes en cuanto a las energías de Venezuela. Esta luna nueva de este 25 de junio también nos está dejando, en el signo de Cáncer también, nos está dejando muchísima, una semilla ya germinada. Mi gente, 6 meses, estos 6 meses que vienen desde esta luna nueva hasta la siguiente luna nueva, ustedes saben que los ciclos lunares van de esa manera. Pues esta semilla ya habrá dado árbol, frutos, flores y todo lo demás. Esto va a ser un crecimiento exponencial, va a ser una movida bastante fuerte. Así que aprovechemos en este instante las energías que aún están presentes de la luna nueva que acabamos de pasar el 25 de junio. Importantísimo, mi gente, se acaban ciclos. 3 de copas, celebración, reunión, eventos, firmas, pactos, convenios, uniones, conversaciones que llegan a buen puerto, que lleguen a buen puerto, gente que firma y que está consciente de que lo que está haciendo lo está haciendo de una manera correcta. Tenemos acá el diablo, arcano mayor del diablo. Me gusta en este momento porque se firma un corte, se le pone fecha, por así decirlo, a algo. Se exige que algo ya deje de estar dañando. Si hay algo que ya está declarado como enemigo, si hay algo que ya está declarado, confeso, visto, no hay ninguna duda de que es dañino, que es tóxico, no solamente para Venezuela, sino para, ya podemos ver que si esta gente la dejan, pues hasta para todo el planeta, pues se corta con ello por lo sano, por así decirlo, y por lo no tan sano. Tenemos aquí el 6 de copas. Me gusta esta carta en este contexto porque nos está hablando de protagonismo por parte del pueblo, protagonismo por parte de la gente. Hay un calentar de calle, hay un calentar hay un hervir, hay un calentar de calles, hay conversaciones, no solamente a nivel de personas que tienen el poder en sus manos de dar sentencia, de ejecutar, de dar órdenes, sino también de personas a la propia, como por nosotros mismos. Personas que nos comunicamos en pequeños círculos y llegamos a grandes situaciones. A ver, tenemos acá. Sí, es que mira, los enamorados, arcano mayor número 6 de los enamorados, nos está dando precisamente de todo esto, del convenio que hay en Venezuela, no solamente fuera, sino que dentro de Venezuela, muy al disgusto del régimen. Hay por primera vez, no solamente que se puedan visualizar gente organizada, gente trabajando, sino que lo están haciendo y lo están ejecutando de una manera muy prolija. Sorpresa, gente, el mes de julio nos trae no solo el cumpleaños de Venezuela, sino que el fin, definitivamente hay un fin. Aquí alguien, una cabeza que tiene, y mira, una cabeza que tiene un precio, ya sabemos, me lo han claramente diosdado, de que se cae, lo entrega, mi gente. Yo de verdad que no me gusta ser tan específica a la hora de fechas, porque sabes que las fechas tienden las energías a movilizarse, pero es que está tan claro que es que julio corta cabeza y la de Dios es la primera, porque esto ya está hecho, ya está pactado, ya está firmado, ya está hablado. Y la templanza, wow. Esto es una velocidad enorme, sobre ellos está trabajando. El 8 de oros nos dice que sobre esto se está trabajando Venezuela. Templanza en Venezuela, se requiere mucha tranquilidad, mucha calma, más de la que hemos tenido. Templanza y esperar, porque estamos al borde de una situación bastante compleja
que le va a dar la vuelta al mundo. Se está trabajando para ello. Que nadie piense aquí que no se está trabajando, que no se están haciendo las cosas. Se está trabajando, por así decirlo, día y noche, dentro y fuera de Venezuela. Venezolanos y otros países, no Venezuela, o sea, otros países están trabajando fuertemente porque ya no soportan esta situación venezolana. Ya no es el hecho de que Venezuela sea una dictadura, no, es el hecho de que les perjudica, les molesta tener al vecino borracho, al vecino mal portado en el patio de su casa. Ya está fuerte. Y se llaman a capítulo a personas que tienen el poder de dar sentencia. Se les dice qué estás haciendo y por qué no lo has hecho. O si tú no lo vas a hacer, pues te quito y ponemos a otra persona. Así, señores, así están hablándole a muchos altos cargos de organismos internacionales. Ya sabemos las 3 letricas, 4 letricas, pues sí, aquí van a haber movidas hasta ese tipo, hasta ese nivel. Es como decir, si no puedes hacer nada, entonces si no quieres hacer nada, quítate, que vamos a ver personas que sí lo vamos a hacer. Tenemos acá, wow, es que, mira, sí, caída de régimen, caída de imperio, pero todo es algo como que morir con las lanzas que le golpeabas a los otros en las manos. Es como que eso que tú le infligías a los demás se te va a infligir a ti también. Es como un ojo por ojo, diente por diente. Es una carta de ojo por ojo, diente por diente. No va a dar tiempo prácticamente como para ni siquiera reflexionar o ver o enterarse mucho de qué es lo que está pasando, cómo pasó. Fíjate que hay una situación que hasta nos están indicando que nos vamos a enterar a los meses de cómo realmente pasaron las cosas. Fíjate la magnitud de esta energía. Nos vamos a enterar nosotros, los de a pie, al tiempo, después que ocurran estas extracciones. Primeramente, este hombre de verdad que está bastante mal. Tiene la soga en el cuello, la tiene muy apretada y lo sabe, tiene cortita la cuerdita. Y no solamente por todo lo que hay a nivel internacional, Estados Unidos, todo esto, no, sino por sus propios, los que están con él, son los que más le tienen apretadita la cuerda. Ay, mi gente bella. Recordemos que Plutón está entrando en la casa 8, esto trae cambios, sorpresas. Aquí las sorpresas se van a ver muy exacerbadas por este movimiento. Así que comienza una nueva etapa para Venezuela, mi gente. Gracias, qué belleza. Sí, señor, yo sé que estamos esperando estas noticias desde hace mucho tiempo. Fíjate algo, aquí tenemos, es que me causa, mira, 3 de copas, 3 de pentáculos. Aquí se firman convenios, contratos, se ponen las cartas sobre la mesa y también hay beneficios por parte de otros países en cuanto a esta situación. Se dice, mira, vamos a hacer algo, a mí me conviene hacer las cosas de esta manera, porque por lo visto, si no se hace así, no se van a hacer más. Ahí van a venir las sorpresas, mi gente, allí vienen sorpresas, que se van a saltar ciertos protocolos, ciertos comunicados, se van a saltar ciertos, como entre comillas, caminitos de protocolares, burocráticos. Esto se dice, vamos a hacerlo de esta manera, a la bacha, a la que tiene que hacerse, porque ya no hay tiempo para más. Y este señor, la cabeza pues ya la tiene casi que despegada del cuello y está que se le cae. Así que cualquiera quiere cobrar por esa cabeza. No quieren dejarle llegar al suelo. Ay, mamá. Es fuerte, qué fuerte. Vamos a ver ahora de cartas. El mago, arcano mayor número 1. Mira la cantidad de arcanos mayores. Por eso es que yo me atrevo a decir que estos tiempos son muy cortitos, porque a mayor cantidad de arcanos mayores y de tan fuertes, es más corto el tiempo. Cuando sale el mago en este contexto, fíjate que el mago nos habla de todas las herramientas en la mesa, ya se dictaminó, ya se dijo, ejecútese una misión. Aquí el mago nos está hablando también de fuerzas armadas, de infiltraciones, de manipulaciones, de personas que han estado trabajando
como hormiguitas en lo oscuro desde hace mucho tiempo y ahora salen porque tienen todas las herramientas en sus manos. El mago también propone, dispone, actúa, habla, canta, cuenta, dice las cosas como son, tiene pruebas en sus manos, tiene pruebas fehacientes. No dice que la burra es verde porque alucinó, sino que tiene todos los pelos verdes en la mano. Aquí se le está tomando mucho en consideración. Obvio, claramente, todo lo que está declarando el Pollo Carvajal, todo lo que están declarando esta gente, estos testaferros, claro que sí. Sin hablar de los testaferros. Mira, es que otro arcano mayor, mi gente, no tengo la campana cerca, pero esto es para aplaudir. Arcano mayor del Hierofante, nada más y nada menos. Aquí vemos lo que es el que todo lo que has rozado, todo lo que has tocado, tu dictadura venezolana, la has convertido en porquería. No hay sitio donde levantemos que tú no estés metido y que no estés todo podrido. Aquí estamos hablando mucho de dinero, de dinero. Hierofante es oro, dinero, poder. En Rosa España muy fuerte. Aquí, bueno, todo lo que ya sabemos, el tema del CIGE y todo esto. Del CJ que tiene sus horas contadas. Sus horas contadas. Su libertad ya no es tan libertad. Aunque esta gente libertad no tienen, aunque lo simulen porque no son libres, pero aquí se están haciendo las cosas como tienen que hacerse y veo mucha complicación con personas en España, personas llegadas a la monarquía, personas de mucho poder en España. Cuidado con esto que también va a dar noticia. Es como decir, cae uno y cae mucho. Es que el mundo, mira, estos tres arcanos mayores, tenemos la templanza, los enamorados, el diablo. Tenemos el mago, el hierofante, el mundo, mi gente. El mundo cierra ciclos, el mundo cierra. Y aquí tenemos el uno, faltaría el loco aquí y de verdad que diríamos que esto es mañana. El mundo nos está hablando del apoyo y la visión completa sobre este caso. Apoyo total. No hay ninguna manera de que esto ya vaya, retroceda, ya no hay forma de que vaya hacia atrás, mi gente. Temas complicados a nivel de, sí, es que ya lo venimos hablando, tema complicado también a nivel de movimientos de tierra, de vaguadas, aguas, ya nos enteramos ya porque, bueno, lamentablemente están sucediendo cosas en Venezuela a nivel de desastres naturales. Van a seguir movimientos a nivel de aguas, también puede ser que hayan ciertos deslaves en zonas que han sido fuertemente expoliadas a nivel de naturaleza. Pues vamos a poder estarnos enterando también puede ser de gente que esté trabajando estas minas de una manera ilegal o forzada, esto llega muy lejos, mi gente, y pueden estar habiendo bajas. También me están hablando de libertad, mi gente, libertad a presos políticos, gente que ha estado presa, abren puertas, aquí se abren puertas, se abren prisiones. Ese señor, 9 de pentáculos, reina de pentáculos, okay. Apoyo internacional, determinación, no van a faltar los recursos. Venezuela hace un ciclo de brillo y mucho dinero. Viene mucho dinero para Venezuela, mi gente. Es como que se abren con puertas a la hora de crecer y evolucionar. Lo que hoy nos parece que está completamente árido, seco, mustio, es como que de un día para otro empieza a emanar una cantidad fuerte de recursos, de apoyo. Mira cómo tenemos esta pareja hermosa aquí unida y hablando claro y comunicándose. Me gustan estas energías, mejor. Entonces, señor, llegó el momento fuerte también, situación de reorganización de fuerzas militares. Tenemos la reconstrucción en puerta, se acaban tantas exhortaciones, tantos comunicados que van y vienen, se actúa, cartas de actuación, países presionando fuertemente para la liberación de presos políticos y se tiene que cumplir, se tiene que hacer, por Dios, bendito sea el Creador, que sean todos y cada uno de ellos que puedan obtener nuevamente su libertad. Batallones, vamos a la parte de abajo, 7 de copas, la luna. Bueno, aquí yo creo que van a salir todos los arcanos mayores. Tenemos aquí 7 de copas, la luna nos dice de batallones, no estamos hablando de porciones de las fuerzas militares, no, batallones enteros trabajando para salir de esta porquería. Están obstinados, cansados, fastidiados ya, están presionados, no viven
no viven. Aquí están todas las opciones que tienen, las maneras que tienen, todo lo que ellos han comunicado, desde las ubicaciones de búnkeres, coordenadas, desde cuentas bancarias, quiénes, nombres de testaferros, ubicaciones, países donde están las cuentas. O sea, aquí no solamente está cantando uno, que el pollo que se convirtió en loro. No, aquí están cantando muchísimas personas. Y el miedo es increíble. Fíjate cómo les encabeza el diablo. El miedo es increíble, pero el hierofante está en el centro de la lectura y controla la situación. Pues sí. Se acabó el tiempo de espera, mi gente. 10 de bastos. Ya la carga no aguanta más. Se acabó, se reventó el dique de la corrupción de la dictadura venezolana y le salpicó a muchos otros lugares, claro que sí. Pero primeramente me dicen España. España. Bueno, vamos a cambiar las energías a nivel de tarot. Tenemos aquí el as de copas, que se rellena la copa, se rebosa la copa de abundancia. Espero que se vean bien estas cartas, que la luz me ayude. As de copas es inicio, se inicia algo nuevo, se retoma algo de cero, prácticamente de cero, mi gente. Aquí se nos ofrece la oportunidad a nivel divino, a nivel cósmico, a nivel de Dios, por así decirlo, divinidad, de que Venezuela vuelva a nacer de sus cenizas como el ave fénix. Sí, señor. Wow, voy a echar un vistazo acá al tarot viceversa. Este es un tarot que tiene 4 formas de leerse. No tiene delante, no tiene detrás, no tiene lo que es la tapa de atrás, que no. Este tarot se puede leer de 4 maneras. Un tarot bastante fuerte. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muy agradecido con la lectura. Ha sido casi un año de espera. Y bueno, la pregunta popular: ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que pase ese día? Y si ese día, ¿cómo se ve ese día que tan esperado? Si las energías nos pueden decir qué características tiene. Bueno, ese día se ve precioso, se ve hermoso, sí, pero se ve la gente feliz en la calle. No, pero yo no digo después, yo digo el día. Yo no digo la gente celebrando, yo digo cómo es ese día que para sacar a esta gente. ¿Cómo se ve ese día? O sea, es la gente en la calle, es una extracción, o sea, ¿cómo? ¿Por qué estamos esperando? Vamos al detalle. Me gusta cuando la gente pregunta bastante. Fíjate, si no me equivoco, aquí tenemos el 2 de copas. Qué belleza. Aquí el 2 de copas no sé que será por la noche. Será por la noche. Es aquí mucha comunicación a nivel de gente. Lo vuelvo a repetir, me salió en la lectura en el tarot grande de Marsella. Comunicación, horas nocturnas, extracción, hay gente que se entrega también, extracción, mira, esta gente que se entrega. 9 de espadas, ya es como que me siento en mi silla a esperar a que me agarren, porque ya yo sé que vienen a por mí. Esto es un momento en el que se entrega y se vence, ya se sabe rodeado. Ya no hay más a dónde ir, ya no hay más nada que hacer. Esta es la sensación que se le puede estar percibiendo al mismo Diosdado, que me ha salido bastante energía de este hombre. Hay como una fatiga, un cansancio, una obstinación. Sabe que tiene, mira el caballo, sabe que tiene aquí un caballero de pentáculos, nada más y nada menos. Mira qué belleza. Caballero de copas, caballero de pentáculos y los dos de espalda. Así que esto nos está hablando, al estar de espaldas nos dicen que es como que hagas lo que hagas, aquí estamos. Estamos pendientes de ti, estamos a por ti, vamos a por ti. Ya les han dado bastantes pruebas de que están allí, de que no son 2 o 3, sino que es cantidad. Así que, y por la cantidad de arcanos mayores, fíjate que aquí tenemos lo que le viene a buscar: 2 caballeros de espalda y la muerte de frente, con sus ojos en flama. Te estoy viendo, te tengo y solamente faltas decir, ejecútese y te vienes conmigo. Este hombre tiene sus minutos contados, tiene sus horas contadas, ya lo sabe, lo siente. Al caer uno van a caer todos en picado, claro que sí, porque sabemos cómo son estas cosas. Es pronto, no te voy a decir el día y la hora, imposible, pero sí te puedo decir que es bastante pronto por la cantidad de arcanos mayores. Fíjate que la muerte no me salió acá, era uno de los que estaba esperando que me saliera y no salió. Tenemos acá el 6 de pentáculos,
cartas, me están saliendo las cartas del tarot a la inversa, lo cual me dicen que todo el mundo le va a dar la espalda a esta gente, ya se las han dado, ya no tienen apoyo ni siquiera entre ellos, de hecho, no conversan entre ellos, no se comunican, no hablan, no se soportan, no se toleran, no llegan a ningún acuerdo, todo es fingido, todo es falso. Tenemos aquí el sol que nos bendice, nos protege, nos dice que el que espera desespera. Fíjate cómo este tarot es muy lindo porque nos habla de la inocencia del pueblo. El pueblo sale a la calle, mi gente. Veo activación de calles. Independientemente de que sea para celebrar, será en su momento, pero veo gente tomando la calle, veo movimiento de calle, calentándose en la calle, ya gente cansada, gente hastiada, es como que esperando un pitazo para salir y terminar de salir de todo esto. Pues mira que sí, señor, aquí tenemos el as de espadas. Lo que comenté anteriormente, veo mucho el tomarse la justicia por las manos en algunas cosas. Es como eso que nos hicieron en las barriadas de toda esta gente que tienen estos conjuntos comunales que lo que hacen es sapear a sus vecinos, pero es como al contrario, se voltea la tortilla. Aquí tenemos estrella, es el milagro que se hace, el milagro, estrella y el sol, milagro que se hace realidad, que se cumple, momento de milagros, lluvia de milagros, mi gente. Vienen milagros que nos van a hacer llorar, pero de emoción y de alegría, sí señor, de alegría. Problemas para el régimen, ellos son los que están temblando en este instante, a ellos es que vienen a buscar, y a uno, y sin piedad, no va a haber piedad. Verdugo no pide clemencia, mi gente. Mira qué belleza, me sale otra vez el 3 de copas, inicié esta lectura con el 3 de copas, el 3 de copas prácticamente cerrando la lectura, otra vez me sale, y el 10 de basto. Ya no se puede más con la carga, mi gente, ya no se puede más por las cargas. Este tema, porque fíjate que tenemos aquí aire, mucho aire. Este tema, la estocada, le viene más que todo a Diosdado por el tema drones, por el tema uranio, por todo. Este tema le va a cobrar la cabeza, le va a terminar de cortar el hilillo que se la mantiene aún cogida del cuello. Esto le cobra muy caro, sí señor. Fuerte implicación también con Colombia en este tema, pero bueno, vamos a ir a lo que vamos aquí y después a lo demás. Vamos a tener bastante de qué ver en las próximas horas, bastantes movimientos, bastantes situaciones. Algunas no salen todas a la luz, imposible que salgan todas a la luz, porque veo mucho secretismo también, pero muchísima vigilancia, a tal punto que el único caballero de los que me han salido que se permite dar la cara es la muerte. De los 3 caballos que me salieron, la muerte se permite mirar de frente. La muerte es que no le hace falta tampoco esconderse. Vigilancia, esas son fuerzas militares, estas son fuerzas militares. Y la muerte ahí de frente, en el centro, dando la cara, diciendo, mira, llegó la hora, súbete en el caballito. Vamos aquí a cerrar una hermosa carta de oráculo para Venezuela. Los brotes, mi gente bella, los brotes. Esto es potencial, promesa, está a punto de suceder. Sigue adelante, no desfallezcamos. Mi gente, vamos a seguir orando más que nunca. Yo sé que está de más que te lo diga, yo sé que esta comunidad es una comunidad extremadamente hermosa, con una vibración altísima, la fe potente, pero una cosa es cuando ya empezamos a ver los milagros manifestarse, es como que un retomar de fe, un retomar de energías, y vienen tiempos muy bonitos. Los brotes de la rosa nos dice potencial, promesas que se cumplen. Estamos a punto de presenciar eventos grandes, eventos hermosos. Sigamos adelante. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo sabes. Aquí estamos cada vez que las energías lo soliciten. Estoy trabajando fuertemente en el taller que quiero impartir, en los cursos que vamos a impartir con respecto al tarot, con respecto a muchas energías, al despertar, escuela para recordar. Estamos trabajando fuertemente en el canal, mi gente. Así que un fuerte abrazo, besitos, bendiciones y hasta la próxima. Feliz despertar.